Buenas a todos. Continuo de movilidad, estabilidad. Tema recontra super quemado. Tema que ahora todo el mundo habla en Instagram, todo el mundo postea. Esto hace un par de años muy pocas personas hablaban, muy poca bolilla se les daba y es súper importante. Bien, continuo de movilidad, estabilidad es una conceptualización que ha difundido mucho Michael Boyle, Gray Cook, diversos entrenadores y precursores y difusores del entrenamiento funcional en todo el mundo. En Argentina Ariel Couceiro le ha dado una importancia vital para explicar muchos de los conceptos sobre entrenamientos del movimiento humano. También es un concepto bastante criticable, ¿sí? Porque lo que hay que entender del continuo de estabilidad-movilidad, que es un concepto bastante reduccionista. O sea, yo en 8 o 9 pautas sencillas estoy tratando de explicar el movimiento humano, la corrección del movimiento y con eso aplicarlo a todos los ejercicios. Entonces, hay que tomarlo con conocimiento, no seguir repitiendo de memoria lumbar estable, cadera móvil, como si eso significara todo. Hay que entender bien de dónde viene esta conceptualización, ¿sí? Porque muchas veces el concepto de decir estable y móvil no viene simplemente de que esta articulación o esta zona del cuerpo debe estar así, sino que esta articulación tiene un diseño bastante ideal para este tipo de movimientos o de no movimientos, o esta articulación por el modo de vida o por el tipo de entrenamiento que uno hace tiende a perder este tipo de movimientos. Entonces, muy importante, primero vamos a definir lo clásico, lo que ya conocen, lo que ven en Instagram, lo que conocen en todos lados, y después ver bien de dónde viene esta conceptualización. Para que más allá de que el continuo de movilidad y estabilidad, si bien es un concepto reduccionista, vean que lo pueden usar y lo pueden aplicar tanto al entrenamiento, a la terapia manual, al movimiento humano, a un montonazo de cosas y que es muy útil justamente porque es una evaluación rápida, es una manera rápida de ver. El continuo, repito, es reduccionista, no tiene, no toma otros elementos más profundos como los órganos, las fascias. Entonces simplemente lo vamos a tomar como se presenta y a comprender de dónde vienen estos conceptos. Bueno, siempre decimos en el continuo de movilidad y estabilidad que tenemos una zona articular o articulación o parte del cuerpo en la que es preferible o va a tender a o va a perder tal cosa que necesitamos mantenerla. ¿Sí? Siempre esto es muy claro, empezar desde el medio, desde las caderas. Todos sabemos que las caderas necesitamos que estén móviles, que son móviles por su conformación. Sabemos que son unas articulaciones de tipo en artrosis, ¿sí? Son de artrosis, el género, ¿sí? Sabemos perfectamente que como es una bocha con una concavidad, me va a permitir movimientos en los tres planos. De hecho, los permite en los tres planos. Entonces, siempre estamos hablando de la cadera como un elemento de movilidad. Cuando hablamos de la zona lumbar, está compuesto de dos tipos de articulaciones, anfiartrosis que no se mueven, que no tienen cápsula, que tienen un disco interarticular, que no son muy, si bien tienen un rango de movimiento, no son muy amigas de mucho movimiento por el efecto concomitante que el movimiento ejerce sobre este disco. En cambio, la misma vértebra también tiene, como en su espalda, otras dos pequeñas columnas que son las artrodias que van a permitir pequeños movimientos, que son donde realmente se está produciendo el movimiento de la columna. Pero en base decimos que la zona lumbar necesitamos, prefiere, requiere estabilidad. Esta estabilidad en la zona lumbar es la que va a hacer que en la cadera puedas tener movilidad. Y es la que va a hacer en una disfunción que si no se presenta esta estabilidad en la zona lumbar, probablemente la cadera tenga que compensar esa falta de estabilidad con rigidización para cumplir esa función de estabilidad que no está cumpliendo la zona lumbar. Decimos que la zona dorsal, o sea, nuestras vértebras dorsales y toda la parrilla costal, todo lo que tenga que ver con el tórax y con el dorso en su parte dorsal, decimos que requiere movilidad. Ahora vamos a explicar por qué la lumbar estabilidad y por qué la dorsal movilidad. Bueno, ahora es lo que vamos a explicar. Es el mismo tipo de articulación que estuvimos viendo en las lumbares. Las rodillas decimos que prefieren o necesitan estabilidad.
Es un tipo de articulación troclear, según como lo analices esta articulación, que nos va a permitir movimientos de flexión, extensión básicamente, ¿sí? Las escápulas van a requerir estabilidad. Esto es algo que uno sabe claramente cuando se sube a hacer una dominada. Lo primero que hace es encajar, bajar y adherir esas escápulas al tórax, ¿sí? Es una articulación que necesita estar estable para hacer gestos deportivos. Es una cisarcosis, o sea, es una articulación que es un hueso unido a otro, pero por músculos. ¿Se entiende? Es como una articulación a distancia, en la que los huesos no están contactando directamente. Los hombros, que es una articulación media gemela de la cadera, también es una concavidad con una bocha, te va a pedir movilidad. Los codos te van a pedir estabilidad, también es bastante hermana de la rodilla, ¿tá? Solo se presenta flexión-extensión. Y los tobillos, ¿sí? O sea, todo lo que sea la tibia astragalina, esa porción que solo me va a permitir flexiones-extensiones. No confundir con el pie, que me olvidé de ponerlo acá, que te van a requerir estabilidad, ¿sí? O sea, toda la bóveda plantar, ese conjunto de huesos y estructuras bastante complejas, te van a exigir estabilidad para que vos puedas armar una buena bóveda en el que el peso pueda distribuirse hacia el suelo. Entonces, nos queda claramente, como vemos en la gráfica, de abajo hacia arriba, este concepto, una de estabilidad, una de movilidad, una de estabilidad y una de movilidad. Para temas de otro video, cuando se altera la estabilidad de una de estas, probablemente la siguiente, que es móvil, tenga que rigidizarse para cumplir esa función de estabilidad. Y viceversa, cuando una articulación móvil pierde movilidad, probablemente la que está estable, que está un poco más arriba, tenga que adquirir movilidad para poder cumplir la función que vos estás buscando. Que puede ser levantar una pesa o puede ser levantar la última manzana que queda en el planeta. No sé cuál es exactamente la función. Acá vamos a explicar exactamente por qué se dice, para dejar de repetir como loros, cadera móvil, lumbar estable, sino entender por qué móvil. Cuando hablamos de caderas móviles es porque la articulación tiene muy buen diseño para generar movimiento en todos los planos, ¿tá? Pero también esta articulación tiende a perder movilidad por las estructuras que están alrededor de ella. O sea, tenés un montonazo de estructuras, músculos, ligamentos, tendones, fascias, que probablemente en una situación sedentaria tiendan a cortarse y te restrinjan la movilidad. Por eso decimos que la cadera te va a solicitar movilidad y la cadera funciona muy bien en movilidad. Ese es el concepto que hay que empezar a entender de función, de fisiología y de anatomía funcional, no tanto de la palabra repetida. Cuando hablo de lumbar estables, ¿sí? La articulación te lo va a pedir, sobre todo si trabajas con sobrecarga, porque el movimiento sobre esta articulación va a tener efecto principalmente sobre los discos y sobre estructuras nerviosas de la columna. Además, es una zona que tiende a perder estabilidad por el sedentarismo. Si es una zona que no usas, que estás sentado como yo todo el día acá en esta silla, filmando videos, ¿sí? Es una zona que va a tender a perder estabilidad por sedentarismo. Y es una zona que te conviene generar estabilidad porque además es parte de lo que denominás núcleo. O sea, todas las fuerzas que hagas desde los miembros inferiores, que estás buscando que se transfieran a los miembros superiores, necesitan un cilindro rígido para que se genere esta transmisión. La zona dorsal móvil, ya de movida, es una zona que posee poca movilidad por la presencia de las costillas, ¿sí? Sobre todo va a tener poca movilidad en flexión-extensión. Quizás en rotación tenga un poco más que la zona lumbar, ¿sí? Y tiende a perder esta movilidad intrínseca, la poca que tiene, por una situación postural, por una situación sifótica o por un dominio de ejercicios de la cadena anterior. ¿Se entiende? Entonces, la zona dorsal más bien te va a requerir movilidad porque la ha venido perdiendo últimamente. Las rodillas estables es una articulación que tiende a perder estabilidad en inclinación y en rotación, ¿sí? Y se exacerba en posiciones asimétricas o unipodales. La rodilla, vos me vas a decir, también necesita movilidad. Sí, necesita movilidad, necesita un rango de flexión-extensión. Pasa que si a vos se te presenta una persona que no tiene el rango normativo de flexión-extensión, está patológico, ¿se entiende? Entonces, acá, si te querés poner en fiscal, es muy fácil ponerse en fiscal. La rodilla necesita movimiento, porque vos la necesitas flexionar, extender. Sí,
La necesitas flexionar y extender en un rango normativo, en un rango fisiológico. Si vos no podés flexionar ni extender la rodilla en un rango normal, estás patológico, ¿se entiende? Entonces generalmente lo que se dice que te va a exigir es estabilidad, ¿ok? Y además más te vale tenerla estable porque es una articulación que solo se mueve en un plano. Las escápulas estables, esto es clarísimo, va a perder estabilidad por desactivación de serratos, de romboides, del dorsal, del trapecio, todos músculos que se te vienen fácilmente abajo, y va a perder estabilidad por actividad de otros músculos más tónicos como el elevador de la escápula o las fibras superiores del trapecio, que van a tender a posicionártelo en una posición más bien inestable. El hombro móvil, como es una articulación bastante hermana, como dijimos, o gemela de la cadera, también va a tender a perder movilidad. Es una articulación complejísima articularmente. Vas a ver que hay muchas articulaciones en todo este complejo que llamamos hombro y muchos músculos que tienden a cortarse por sobreuso en la zona. Y tiende a perder movilidad por falta de rango. Vos vas a ver que no podés cumplir con un rango normativo, no podés poner a 180 grados, no podés elevar acá cuando los tejidos se empiezan a cortar y no te permitan este movimiento. También para los fiscales vas a necesitar estabilidad en el hombro cuando estés arriba y lo vas a necesitar a mantener estable. Pero por regla se dice que funciona muy bien, su diseño es muy bueno para moverse y también tiende a perder este movimiento. Los codos estables por cuestiones obvias, si estás levantando peso, que es básicamente de lo que estamos hablando, ya sea un kettlebell, ya sea una barra. Los necesitas estables. Y además porque es bastante similar en función a la rodilla. Solo te va a cumplir flexión, extensión. Y los tobillos móviles tienden a perder movilidad en dorsiflexión, ¿tá? Por el acortamiento posterior, por el acortamiento de los gemelos, del solo, de todo el tríceps, ¿sí? Y el pie, que acá me olvidé de poner lo que es el más importante, es el que necesitas para armar la bóveda plantar y armar todos los arcos. Es un complejo de muchos huesos, de muchos músculos, de muchas coordinaciones entre músculos laterales, posteriores y anteriores para hacer ese armado, el armado de esa carpa que tenés que hacer con la bóveda del pie para tener buena estabilidad. Recuerden, si empezás a perder la movilidad en uno, probablemente lo tengas que sacrificar la estabilidad en el otro para conseguir esa movilidad y viceversa. Este es un tema que claramente da para muchos videos. Este es un video súper introductorio. Acá estamos viendo diferentes modelos, que es el mismo de la foto anterior, que es el de mi manual. Diferentes modelos que van a encontrar de esto. Pero lo más importante, espero, es no seguir repitiendo de memoria esto que vemos en Google, esto que vemos en Instagram. Estable, pie, rodilla. No, eso está bien. El tema es por qué lo necesito estable, por qué es una muy buena zona para estabilizar y por qué tiendo a perder esa estabilidad y lo mismo con la movilidad. Bien, acá hacemos un ejemplo con un mutante claramente chino, porque la remera dice China, ¿sí? No por la cara. Y acá aplicamos todo el continuum en un ejercicio claro, donde claramente necesitamos tener la bóveda del pie estable. En este caso, por el zapato especial, está ayudada esa estabilidad, ¿sí? Necesitamos tener el tobillo en una dorsiflexión bastante pronunciada en el caso de esta sentadilla. No vamos a entrar en discusiones de si la rodilla pasa a la punta del pie, por favor, eso ya quedó hace siglos atrás. Vemos que tiene una dorsiflexión pronunciada para poder meter el centro de gravedad en el medio de los dos pies y el peso también. Vemos que la rodilla tiene un torque externo mantenido estable. Vamos a hablar en la clase de torque porque es una palabra, la otra segunda palabra totalmente bastardeada es torque. ¿Está? Entender bien que el torque es el efecto que produce una fuerza y que sobre un eje produce una rotación. Tenemos toda una parte de una clase de eso. Vemos que claramente la rodilla necesita una flexión completa. Vemos que la zona lumbar necesita mantener su lordosis porque si no el peso te doblaría toda la columna y te aplastaría. Vemos que el tórax necesita estar ampliamente movilizado hacia la extensión o al menos que no ceda hacia una posición no fisiológica, o sea, todo sifótico.
Vemos que la escápula está bien adherida al tórax y estable. Vemos que el hombro está en máxima flexión y abducción, o sea, no da más de ahí, está al máximo de su movilidad. Y vemos que el codo se encuentra estable para poder cumplir las funciones que me está proponiendo este gesto. Todo este continuo de movilidad y estabilidad uno lo puede aplicar a cualquier postura. ¿Va a tener sus excepciones? Claramente va a tener sus excepciones porque no es un dogma esto, es una idea rápida, un concepto rápido. Hay que tomarlo como tal, sirve rápidamente para evaluar un ejercicio, para ver una disfunción y para justificar un movimiento que quizás esté mal diseñado, porque créanlo o no, hay ejercicios que están mal diseñados. Bien. No los enloquezco más, los dejo con la clase de continuo de movilidad y estabilidad bastante básica. Esto es un tema que da para cortar, para extenderse, para discutir, para seguir creciendo juntos con las discusiones, no mentira. Y en verdad el tema que le tiene que continuar a este es hablar un poco sobre torque y empezar a hablar bien de torque, empezar a usar la palabra adecuada en donde causa el efecto adecuado. Les dejo un grandísimo saludo y nos vemos pronto.